hecho, que dinamizaron en torno a la verdad sobre las personas fallecidas en condiciones de anonimato, cuyos cuerpos se encuentran o se encontraban en el cementerio de Puerto de Río, figurando como NN. Damos la palabra al padre Juan José. Buenos días. Muchas gracias. Un saludo muy especial. Sí, muy buenos días. Agradecerle la invitación al padre Eliezer para participar en este panel. Y aquí un saludo muy especial de verdad a los hermanos sacerdotes, a las diferentes personas que nos están siguiendo, organizaciones también que vienen acompañando este proceso de paz. Pues el tiempo que nos dan es un tiempo breve y de verdad es muy importante, por eso vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Quisiera hacer 3 momentos. Primero es lo llamaría así, el derecho a un entierro digno. Segundo es, tenemos una descripción de toda una organización que se hizo en Puerto de Río para darle sentido a las víctimas, todos estos los NN que había allí. Y tercero, cómo esta realidad continúa. Entonces, en primer momento, pues de verdad es una oportunidad de recordar momentos de la vida de uno, de acompañamiento a las comunidades. Más que todo lo que me ha dedicado es a hacer un acompañamiento a las comunidades y tratar de ubicarnos en ese ambiente de verdad de ir buscando el servicio y sobre todo el acompañamiento a las víctimas. ¿Cuál era la situación que había en Puerto Berrío en el 2005? Recuerdo que hicimos una reunión de profesores, como en primer momento conocer toda una experiencia pastoral educativa, y en esos días habían asesinado unos jóvenes ahí en Puerto Berrío. Entonces yo les toqué el tema, que mire que esta situación era una situación preocupante. Los profesores me hicieron ver en ese momento, padre, eso meterse en ese tema de derechos humanos es un problema, eso es cuestión de guerrilla, ¿no? Entonces esa parte me preocupó muchísimo porque había un condicionamiento en las personas todavía para referirse a lo que significa el hacer cuenta de las víctimas. Esa era una realidad que ya estaba en una conceptual en las personas, en las comunidades, de no hacer seguimiento a las víctimas. O sea, eso llevaba a una impunidad que se generaba de muchas maneras y que no se le hacía seguimiento, por ejemplo, a los casos, sino era únicamente llevar muertos al cementerio y ya, el entierro y ya. Entonces había un problema que se había dado en el cementerio, era generar una bodega, sobre todo para los cajones que salían ya de, por ejemplo, 3 años o 4 años que tenían que lo utilizaban ahí con un muerto. Los que estaban buenos siempre los revolvían y los metían a la bodega para volverlo a reutilizar. Entonces habían como más de unos 15 lo peló un día uno y al otro día cajones y toda esa cosa. más Entonces, ¿cuál es la preocupación? Este momento es de no seguir esa situación. Preguntaba que para qué se utilizaban esos cajones, para qué se utilizaba. Entonces se decía que era para aprovecharlos cuando sacaran muertos del río, entonces ahí poderlos enterrar y que eso era rápido que se hacía ese servicio. Entonces en ese momento, pues una de las actitudes fue de ya hacer de verdad un proceso de limpieza, de organización de eso y no dejar esa realidad de los escombros sólidos que salían del cementerio, sino limpiar todo y empezar a hacer un proceso de que verdaderamente se responsabilizara el Estado de cómo darle una sepultura a los muertos. Y ahí fue donde logramos que una funeraria iniciara ese servicio de apoyar a una sepultura digna. Y ese es un hecho que verdaderamente marcó mucho, pero se logró. Y después viene ya, que quisiera una lectura que necesito acá de un documento que, no sé si lo tenía ahí en el documento que le mandé esta mañana,
es para poder agilizar ahí, pero vamos a ese contexto de la verdad. Segundo es cómo esa situación de las víctimas en los CNN, pues había otra parte religiosa que los adoptaban, hacían el entierro de una persona que salía del río, que no tenía nombre, pues entonces los llevaban, los sepultaban, inmediatamente las familias allá, o había familias de esa tradición, de verdad, de cómo tener a los muertos como mediación, como ayuda, y entonces por eso era que a ellos se les adoptaba, se les colocaba un nombre, y a ellos se les seguía colocando la veladora, se les seguía pagando la misa, todo eso era una realidad, un rito. Y el otro era también que en el mes de noviembre, era un momento muy de religiosidad, de dedicarle exaltar a todos ellos, entonces era lo que era el rito de lo que es el animero, sacar toda esa parte religiosa. Entonces, toda esta situación era una costumbre, era una tradición, pero sí me interesa ver cómo esa cultura cambia. Esa cultura de acostumbrarnos a los muertos, a acostumbrar a estos ritos religiosos cambia. Y es lo que significa que me gustaría este documento que lo leyéramos porque está muy preciso y de verdad cambia la historia. Y es una historia que lo cambian los jóvenes. Los jóvenes de verdad llegan en un momento en que ellos generan toda una situación de cambio desde la academia. Pero eso está unido a los procesos que llamamos de la diócesis, a los procesos que están de la universidad, a los procesos que están digamos, del acompañamiento. Recuerdo que está en ese momento de la comisión cívica, era de lo que habíamos de pastoral social, había un trabajo con Puerto Berrío, el programa tenía sus programas, todo eso llevó a que los jóvenes sintieran un apoyo y empezaran a hacer un trabajo de verdad de cambio. Entonces, todo lo que significa llegar ahí, lo que era la cátedra de trabajo social, empezaron 20 jóvenes a trabajar, a estudiar y todo eso, y llegaron a verse en ellos mismos visibilizados ahí, que no podían seguir en ese ambiente de la muerte, sino que ellos tenían que empezar a profundizar ya, a hacer un trabajo de seguimiento a todos esos muertos, cómo era, y transformar en víctimas. Entonces, por eso me gustaría Digamos, una lectura que es muy importante. Es un ejemplo que nos puede servir para muchas comunidades, transformar una realidad tan difícil de Puerto Berrío, transformar en una oportunidad de esperanza, que eso nos une ya muchas veces, y sobre todo que eso termina en cómo visibilizarlo del río Magdalena como un lugar de esperanza, ¿no? de paz, no de muerte, de tirar los muertos, sino un momento de paz. Por eso le agradezco a Eliezer que nos tenga ese documento. Gracias. Yo voy a hacer una lectura saltada del documento porque es algo extenso y quedarían apenas 8 minutos, pero voy a leer algunos fragmentos. En 2006 llega a la Universidad de Antioquia en Berrío Como decía, voy a hacer una lectura saltada del texto porque el tiempo es breve. Dicen algunos apartes. En 2006 llega a la Universidad de Antioquia en Berrío una primera corte de trabajo social. Allí se articula entonces con el proyecto de atención integral a víctimas del conflicto armado en el municipio, con el cual se vincula la Corporación Jurídica Utopía, encargada de enviar los casos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y a la Corporación Nuevo Arcoíris, con la recepción de testimonios, atención de personas y recoger firmas en torno a las víctimas. Después de conocer sus historias, se gesta la necesidad de organizarse para poder apoyar a todas estas familias, darle voz a los que no tienen voz. Así nace una organización social estudiantil, con la premisa orden, solidaridad y equidad. Se llama Dalila María Pulgarín Tavares, Hernán Orozco y 21 compañeros más se dieron a la tarea de visibilizar a las víctimas, una movilización social llena de simbología y significado para personas que participaban en los diferentes espacios en la comunidad. Son consideradas actividades de resistencia pacífica y donde se ponen múltiples situaciones y se exponen como población civil a quedar en el fuego cruzado de los distintos actores. Ellos contribuyen entonces a generar así un proceso de memoria histórica con la Galería de la Memoria el 30 de septiembre de 2007 y la puesta del dolor en la escena pública, es decir, hacer visible lo no visible. Es una galería, entiendo yo, que mostraba
la situación de las víctimas en el Magdalena Medio, en la región de Puerto Berrío. Ser la voz de los que no tienen voz fue la manera de manifestar el rechazo ante los crímenes de lesa humanidad. La organización social estudiantil, que inició con actividades académicas, promovió la simbología, la cultura y el acercamiento a las víctimas en el proceso de las encuestas, que se convirtieron después en socialización de experiencias organizativas de víctimas, brindando asesoría, fortalecimiento y motivación para no rendirse en el camino. El 16 de marzo de 2009 llega el profesor Gustavo Moncayo, el comandante de La Paz, Premio de Paz 2007, en una travesía por el río Magdalena, diciendo: estamos dándole vida a los secuestrados. También se articuló con esta experiencia. Esta visita dio un nuevo aire para seguir movilizando los corazones de los que dedicamos la vida en defensa de los derechos humanos y de aquellos que piensan que las marcas de las cadenas del conflicto armado no acaban con la esperanza de alcanzar la paz. En este proceso se aprendió el valor de la resiliencia y la perseverancia para encontrar la paz interior que transmitieron a todos a su alrededor y la descubrieron al ayudar a los demás, tejiendo historias de vida, abriendo los ojos a la realidad. Gracias, Padre Eliezer. Es interesante aclarar dos cosas. En el 2006 se hace una unidad de organizaciones y la Iglesia acompaña. Esa es la parte fundamental. Nosotros acompañamos todos estos procesos de verdad en lo que podíamos. Y nosotros era facilitar la información, la verdad, facilitarles a los estudiantes, facilitarles a las organizaciones y sobre todo dos áreas de información. Cómo había ese mito de los muertos, cómo era un mito que estaba ahí, pero también empezaba ya a visibilizarse lo que estaba escrito en todo lo que eran los libros de la parroquia, donde se llevaba ya una lista, se llevaba todo lo que se constata, lo que es la partida de fusión y toda esta parte. Entonces, eso lo veíamos nosotros y entramos en un conflicto, en que nuestra información de la parroquia no cuadraba con la información del municipio, y con lo mismo de la policía. Tuvimos un problema después de esto, porque, por ejemplo, en 3 meses eran 60 muertos, y ellos no llevaban una estadística, era la impunidad. Entonces, cuando eso tuvimos precisamente, cuando la comisión y toda esta organización, entonces sacan un concejal, y ahí empezamos a hacer un trabajo con el legista, de verdad, de hacerle ver al Estado, en ese momento a la alcaldía y a la policía, hacerle ver que fueran serios en eso, hacerle un acompañamiento a toda esta parte, sobre todo a las víctimas. Entonces, en los CNMs, en este momento, pues ya esa situación, por todo el derecho que se iba haciendo de organización, ya eso se va transformando. Sí, se siguen los muertos allá en Puerto Berrío. Y esas fue las cosas, lo último que quería yo decir. Este momento del conflicto armado ya no es cuestión de paramilitares y otras cosas, no, sino va a ser el problema entre el narcotráfico, que generan tanta muerte, y que hoy tenemos que hacerle un seguimiento a toda la situación, las víctimas que van saliendo, y que eso va generando muertes de verdad en este momento, y que esta Semana por la Paz tenemos que hacer una mirada. Por ejemplo, en Puerto Berrío, desde 2007 hasta ahora, la situación del microtráfico ha sido muy fuerte y ha generado muchos muertos, y en otros municipios también, es una realidad muy fuerte. Por eso yo quisiera que en esta Semana por la Paz, esta realidad es que sí se habla del acompañamiento a víctimas y todo esto, pero tenemos que ir haciendo un trabajo más de unidad de la paz, sobre todo ante esta situación de acompañamiento a los jóvenes y acompañamiento a las organizaciones. Lo último que quiero decir, que los jóvenes en Puerto Berrío, sobre todo de la academia, ellos dieron un cambio a la situación de la cultura de paz, una cultura además de la verdad, una cultura de verdad, de unidad de organizaciones, y aportar de verdad algo a la paz, que verdaderamente era la verdad que tanto anhelamos. Por eso yo quisiera que hoy siguiéramos orando, que los jóvenes sigan siendo propositivos y sigan generando cambios como lo queremos nosotros. Por eso yo creo que en este momento el Evangelio nos invita a seguir trabajando por la paz. Por eso lo que nos dice las bienaventuranzas: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán hijos de Dios. Es cómo nos hermanamos de verdad y cómo nos ayudamos cada día a vivir como hijos de Dios, y que el Señor nos siga bendiciendo en este trabajo por la paz. Muy bien, José, muchas gracias. Muy preciso para el tiempo. Un minutico para enfatizar que aparece aquí en escena la academia por todo un aporte de la cultura, articulando con sectores juveniles y con los sectores sociales. Vamos entonces a escuchar ahora a Pierre Sanz, que
Perdona, gracias, Juan José. Decíamos que valoramos mucho dentro del aporte que has dado, que aparece la academia, las universidades, el sector cultural, articulando con todos los demás sectores en esta línea de aportar a la paz desde la verdad. Articulamos ahora con nuestro hermano Pierre Sanz, miembro de Equipos Cristianos de Acción por la Paz. Él nos va a compartir entonces la experiencia de esta asociación ecuménica en el acompañamiento a la comunidad del Guayabo, corregimiento de Puerto Wilches. Ya, Pierre, muchas gracias por acompañarnos y quedas con el uso de la palabra. Buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan bien? La verdad, no sé qué ha pasado. Me están diciendo que mi cámara está fallando cuando antes había funcionado. Entonces, les pido el perdón por la falla técnica, pero si no estoy equivocado, me escuchan bien la voz, ¿sí? Listo. Pues sí, como dijo el padre Eliezer al principio, hago parte de Equipos Cristianos de Acción por la Paz. Es una organización ecuménica que hacemos acompañamiento solidario con una red internacional a través de todo el mundo. Tenemos membresía también, personas de muchas partes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, la India, Europa. Y la idea es que hacemos acompañamiento solidario a comunidades, a organizaciones que son amenazadas por levantar su voz y exigir sus derechos. Y el acompañamiento solidario, ¿qué es lo que hace? Es que le dice a las personas que se encuentran amenazadas por levantar su voz, que no están solas. Y es decirle también al actor violento, que sea de violencia económica, política o armada, que decirle al actor violento que las personas que están amenazando no están solas. Y si van a cometer actos de violencia contra estas personas, estas comunidades, es que vamos a brillar una luz y denunciarlo. Es como dice la Biblia, Jesús nos dijo que seamos luz en la oscuridad. Entonces es brillar esta luz sobre sus acciones violentas para denunciarlo y que el mundo sepa. El actor violento quiere hacer las cosas con impunidad, no quiere que el mundo sepa qué están haciendo. Entonces, pues hacemos todo lo posible para que no quede así, en silencio. Les voy a contar un poco sobre la comunidad del Guayabo. Es una comunidad de un corregimiento pequeño en la orilla del río Magdalena, más o menos a 1 hora y 15 minutos de Puerto Wilches. Pertenece al municipio de Puerto Wilches. ECAP conocimos primero la comunidad del Guayabo más o menos en el 2012. Estuvimos y todavía acompañando una comunidad que se llama El Garzal, que es el municipio Simití, al frente, al otro lado del río Magdalena. Y el líder del Garzal nos dijo: ECAP, necesito que vayan a conocer esta comunidad. Ellos vinieron, hablaron conmigo, unos líderes llegaron aquí a hablarme sobre el proceso acá y necesitan que ECAP vaya. Y pues ECAP estuvimos ya con bastante trabajo y comunidades a acompañar, pero nos arriesgamos y fuimos a conocer a la comunidad del Guayabo y Bella Unión. Y como habíamos sospechado, es que las comunidades campesinas son tan hermosas en su vida,
de cultivar, de pescar y vida comunitaria. Y digo que nos arriesgamos porque realmente sabíamos, si pisamos tierra del Guayabo y miramos los rostros y escuchamos la historia de su situación, sabíamos que realmente íbamos a empezar a acompañarles, que no había otra forma. Y efectivamente es lo que pasó. Llegamos, nos contaron la historia de amenazas que sufren porque su situación de riesgo de ser desalojadas de su comunidad no ha terminado. Y nos contaron su historia en donde un señor que se llama Rodrigo López Henao, quien llegó un día con los grupos paramilitares del bloque central Bolívar, quienes tenían un campamento ahí en Bijagual, y dijo que esta tierra era de él y que tenían que irse. Eso fue la primera vez que ingresó a la comunidad amenazándoles. Luego, pues empezó a cobrar la vacuna a través de los grupos paramilitares por hectárea, por cabeza de res. Y cuando se desmovilizaron los paramilitares, él llegó con la fuerza jurídica y a través de los abogados intentó desalojar la comunidad. Tristemente, a través de funcionarios corruptos, uno condenado por ser financiador o el que encargado de las finanzas de los paramilitares que estaban en Bijagual, el inspector de policía de Bijagual, condenado por las cortes. Este hombre ordenó el desalojo de las familias. Y poco a poco, a través del juzgado de Puerto Wilches, de aquí de Barranca Bermeja, buscando formas jurídicas de desalojar a la comunidad. Pues, como dice el viejo dicho de la unión hace la fuerza, el Guayabo, la comunidad del Guayabo no se quedó quieto en solo buscar a ECAP. Buscaron organizaciones aliadas a través del Magdalena Medio, a través de Colombia, a través del mundo. Y llegamos muchas organizaciones, el Programa de Desarrollo y Paz, la Diócesis de Barranca Bermeja, Pensamiento y Acción Social, Justa Paz, una organización basada en Bogotá. Llegaron organizaciones y otras comunidades campesinas. Pensamiento y Acción Social trabaja con una red de comunidades donde entonces la comunidad del Garzal, la comunidad de Las Pavas, que van a escuchar ahora, se juntaron a conocer sus experiencias. La Federación Agrominera, la Comisión de Interlocución. Entonces, a través de esta red de organizaciones, se logró, gracias a Dios, que la comunidad del Guayabo y la comunidad de Bella Unión, una comunidad vecina también afectada, hoy todavía están en sus tierras. Hubo momentos difíciles, amenazas, desplazamiento, persecución jurídica contra 4 líderes. Uno de los líderes que fue encarcelado por 18 meses. Pero gracias a Dios, las familias campesinas del Guayabo y Bella Unión sigan viviendo en sus tierras. Poco a poco, y digo poco a poco, es un proceso lento, donde el proceso de reconocer el derecho legal y recibir títulos por sus tierras es un proceso lento. Lastimosamente, hay poderes
que quiere prevenir que eso suceda, que estas familias tengan sus tierras, pero la comunidad siga y siga con fuerza y siga con acompañamiento de todas de las organizaciones que mencioné. Y sí, es lo hermoso de la resiliencia y de la fuerza de las comunidades campesinas de luchar, porque ellos dicen, una persona campesina sin tierra es como un pez sin agua. Entonces, lo que para muchas personas, especialmente las personas en lo urbano, pues la tierra, una propiedad es una cosa material que podemos vender y irnos para otra parte. Si alguien viene y nos ofrece tanto para la casa, pues sí, listo, y me voy para otra parte. Pero las comunidades campesinas siempre nos han dicho que la tierra es vida, es la propia vida. No es una cosa sencilla para negociar. Entonces, ahí mirando esta fuerza y esta, sí, es lo que, pues para mí y para mis compañeros de ECAP y de las organizaciones que acompañamos estos procesos, es una fuerza increíble. Y pues ahí seguimos. Gracias. No sé si sí, con las preguntas podemos ampliar un poco más después. Sí, señor, muchas gracias a Pierre. Muy sucinta y muy clara su exposición. Queremos destacar aquí que aparece de nuevo la temática de la interacción y de la solidaridad, no solamente de las comunidades locales y regionales, sino también de las organizaciones nacionales e internacionales. Y algo muy importante, que la verdad, que la justicia y la paz no tienen color político, ni étnico, ni tampoco un título religioso, sino que la paz y la justicia son realidades humanas que hermanan a todos en línea de reivindicar la paz desde la justicia y la verdad. Vamos a escuchar ahora entonces a nuestro compañero Ubencel Duque, director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y nos vamos preparando. El equipo articulador de aquí nos está ayudando a ubicar las preguntas que están llegando a través del chat y vamos a, después de escuchar a Ubencel, abrir el espacio para esa interacción. Te agradecemos, Ubencel, y te escuchamos. Sí, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes una de las estrategias de acompañamiento que hemos logrado construir en el programa. Pero primero que todo, quiero que en este momento de inicio recordar mucho que el origen del programa está atado también a la Semana por la Paz. En una Semana por la Paz estuvo Pacho de Ruth acá para presentar esta iniciativa y recordar muy de manera presente y el compromiso y decisión de Monseñor Sarasti en construir un camino al respecto, y de Monseñor Jaime Prieto Amaya, quien después, con toda su capacidad y potencial, digamos, pastoral y social y comprometido, digamos, constituye su semblanza de el apóstol de la paz en el Magdalena Medio, también acompaña todo este proceso. Yo creo que a ellos dos. Y hay que decir, Monseñor Camilo, en persona estuvo un 24 de diciembre en Las Pavas y también estuvo acompañando de manera presente al Guayabo, a la experiencia de la comunidad del Guayabo, la comunidad que acaba de presentar Pierre. Yo quisiera como moverme en unos 6 puntos. Voy a hacer lo más claro posible y tal vez muy corto cada uno de ellos para ver si logro exponerlos de manera
de manera de proceso. Lo primero, la comunidad de Las Pavas es una comunidad que vive en el corregimiento de Buenos Aires. Buenos Aires es un corregimiento del Peñón Bolívar. Esto queda a unos 45 minutos del Banco Magdalena por el Brazuelo de Papayal, a 1 hora y cuarto por el Brazuelo de Papayal hacia el sur y unos, sí, 1 hora y cuarto por vía acuática y luego por vía terrestre a Regidor y Río Viejo. Y de allí tiene al frente pues todo lo que es el río Magdalena, La Gloria, y se puede comunicar con el resto de... Buenos Aires está anclado en la llamada Isla de Papayal. Es un ecosistema estratégico importante para la cuenca del río Magdalena y para todo este territorio. Lo primero que nosotros hemos identificado en esta construcción de la estrategia de litigio integral para la construcción de la paz en el territorio, que así le hemos llamado a esta estrategia de acompañamiento, en primer lugar, nosotros allí le damos un valor importante a la organización y conocimiento del territorio y la identidad de la comunidad campesina. Esta comunidad asociada es una asociación de campesinos formado por pescadores y pescadoras. Esta comunidad vive una experiencia ecuménica. Allí existen iglesias cristianas no católicas y también experiencias de fe de la Iglesia Católica, y allí han construido una unidad plural frente a este proceso de trabajo en su territorio. Ellos identifican que se identifican como una comunidad que practica la no violencia y que en su actuar siempre ha planteado que ellos le tienen un profundo respeto a la Constitución política colombiana, de la cual toman como base para orientar sus acciones, pero al mismo tiempo reconocen al Estado como la institución importante que les debe garantizar la vida y los derechos humanos en el territorio. Esa es la comunidad de Buenos Aires, y ASOCAP, que es la asociación formada por unas 114 familias. Ese es el primer punto, la organización y conocimiento del territorio. Esta comunidad en su proceso ha construido canciones donde han expresado su sabiduría, su dolor, pero también su sueño y los grandes pasos que han logrado dar hacia adelante. Recuerdo que allí hay un escritor popular y comunitario de su comunidad que llevaba el registro de todo lo que allí acontecía, como los amanuenses en la época de la historia de la iglesia. Así lo hace don Efraín, y escribió un texto que se conoce como Conquista sin fusil, y también unas canciones como Hoy, Algún Día es Mañana, etcétera, y otras canciones que hacen parte de su composición para expresar su vida, sus sueños, pero también su realidad. El segundo tema que reconocemos allí es la construcción de redes y alianzas estratégicas. Y este proceso de redes comenzó cuando Ubaldo, creo que es Ubaldo, que era párroco en Regidor, le sugiere y orienta a la comunidad de Azocat, porque él conoce por dentro cómo que está viviendo esta comunidad. Le dice que se relacione con el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio, y allí también entramos podríamos decir, en conjunción con el proceso de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, que en ese momento traíamos adelante unos procesos agrarios, mineros, pesqueros y comunitarios del territorio. Allí comienza esa construcción de redes que va evolucionando, digamos, hasta poder construir una alianza con Christian Aid. Esta es una agencia de cooperación inglesa con paz y acción, con paz y con pensamiento y acción social, como lo referenció también Pierre, con Peace Watch, con Diaconía,
con la clínica jurídica de la Javeriana, por supuesto con el programa, y también con todos los procesos, no solamente en el territorio, sino otros a nivel regional y nacional que hacían parte de lo que de este proceso que se conoce con el nombre de construcción de paz desde la base. Es allí donde se va construyendo estas redes necesarias para el acompañamiento, para la protección de las comunidades, pero al mismo tiempo cada una de estas redes, estas organizaciones que hacemos parte de estas redes, también van poniendo al servicio de la comunidad su mejor rol para poder hacer, digamos, un trabajo de acompañamiento. Por eso es importante, en ese sentido, también hay un ejercicio de cabildeo de las organizaciones internacionales, no solo al interior del país, sino también a nivel internacional. También hay un ejercicio importante de interlocución, es decir, donde las comunidades sean reconocidas como sujetos de derechos y poder avanzar en un escenario de simetría para construir respuestas a sus grandes conflictos y situaciones de injusticias como tal. Esta comunidad vivió la experiencia de 3 desplazamientos forzados. Digamos, la contraparte en este litigio en un primer momento era el consorcio Labrador Aportes y Aportes San Isidro, y en ese ejercicio de construcción de redes, ECAP, con su conocimiento también internacional y de solidaridad, que también hace parte de estas redes y está vigente ese acompañamiento también. Una de sus personas de sus equipos que estaba de visita en ese tiempo era experta en responsabilidad social empresarial y sugiere que hagamos un conocimiento a profundidad de este tema para ver qué tipo de acciones podríamos trabajar en solidaridad y en construcción de caminos de justicia a favor de la comunidad de Las Pavas. Y allí se genera una acción pública, digamos, en uno de los almacenes de Body Shop en Londres y otros y en Europa, donde la acción pública consiste en que en la puerta, a la entrada están miembros de CAP y otras personas en solidaridad, pues diciendo, mire, esos productos que ustedes compran para el embellecimiento, esos productos están manchados con sangre de comunidades campesinas en Colombia. Esto inquieta mucho a Body Shop, que era la que compraba, digamos, es como la que compraba todos estos productos de la palma de aceite, que son su producto de la palma de aceite, y allí entablamos una conversación de la necesidad de que ellos asuman un papel en responsabilidad social empresarial, en su visión internacional. Y lo que se acuerda con ellos es hacer una investigación de terreno sobre el problema que hay allí, sobre el litigio que hay allí, digamos, y se pueda en consecuencia tomar acciones en justicia a esta comunidad y al territorio. Se hace esta investigación con la constitución de una comunidad independiente. Esta comisión independiente tiene cinco investigadores. Hay una procuradora ambiental, hay una persona de la Universidad del Valle, hay otra persona experta en situaciones empresariales y hay una persona experta en los asuntos de drogas ilícitas y conflicto armado en Colombia. Con esa comisión independiente, ese documento de investigación se pone en diálogo con Body Shop, y Body Shop exige al consorcio Aporte San Isidro, Aporte Labrador y San Isidro, que digamos que revise su posición frente al litigio, al conflicto que se está formado allí, que ha originado el desplazamiento de estas comunidades, tanto anteriores como cuando ellos ya llegan a ser presuntos dueños de este territorio para el sembrado de sus cultivos de palma de aceite. Lo que queremos resaltar aquí es la investigación puesta al servicio
de los derechos de los campesinos y las comunidades que, digamos, que vulnerables, para poder construir capacidad de simetría y ser interlocutores válidos en este tipo de proceso. Hay que decir también que en esta construcción de redes ha estado y todavía está en ese acompañamiento importante Corambiente. Corambiente es un aliado importante de Christian Aid, también, digamos, vamos en ese proceso. El proceso jurídico es otro elemento importante en este acompañamiento. Y el proceso jurídico, teniendo en cuenta los 3 desplazamientos forzados que tuvo la comunidad y también los procesos adelantados por ellos en solicitud de extinción de dominio de esos predios, se trabajó alrededor de unas tutelas, y esas tutelas se tuvo la fortuna de ser escogido por la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional expide una sentencia, que es la C623, donde reconoce los derechos de esta comunidad y la pone otra vez en un camino de continuar en su lucha por los derechos del territorio de esta comunidad. Hoy tenemos 2 procesos, andando un proceso que es el de extinción de dominio. Ya este proceso fue fallado a favor de, podemos decir, en un primer momento del Estado colombiano, mediante la sentencia SU 655, y que con la espera necesaria, que ese es el proceso en que estamos trabajando, de que estos predios se han adjudicado a la comunidad de Las Pavas. Y también está en marcha un proceso de clarificación de propiedad, está en el Consejo de Estado, próximo a fallar, y se tiene también la certeza y esperanza de que falle a favor de la comunidad de Las Pavas. La comunidad de Las Pavas hoy ha sido reconocida como sujeto de reparación, y está en marcha, digamos, el proyecto integral de reparación colectiva. Todo esto ha sido parte, digamos, de este esfuerzo de los mayores, que con su sabiduría y tesonera persistencia han acompañado y puesto en marcha todo este proceso, acompañados también de los jóvenes que con sus sueños frustrados, pero también con la fuerza imperiosa de un nuevo proyecto de vida en un territorio que reconocen como suyo, y necesariamente la fuerza y el acompañamiento integral y decidido de las mujeres, que allí han formado colectivos de mujeres para darle toda esta mirada de integralidad. Y esto que está en la historia de la creación de la historia de la agricultura, las mujeres están allí en un proceso importante de construcción, digamos, de inclusión, de construcción de nuevas perspectivas allí, de inclusión en esta comunidad, y sobre todo cuidando la soberanía alimentaria de este territorio, que hoy engrandece la isla de Papayal y muestra una perspectiva a nivel nacional de cómo hacer un proceso campesino en el marco del litigio estratégico, con acompañamiento de redes como la que he estado explicando. Hoy constituye lo que siempre han soñado, y que en un tiempo así fue, digamos, la despensa alimentaria no solo del municipio del Peñón, sino de toda esa región que está conformada por el Banco, Tamalameque, Aguachica, etc. En ese triángulo, podríamos decir. Y en este proceso de historia en el conflicto, en este litigio estratégico por lograr la verdad de esta comunidad, que se conozca realmente la maraña que generó la contribución del despojo, del desplazamiento de esta comunidad, Carlos Mario Jiménez Naranjo reconoce en una de sus audiencias que él es responsable del desplazamiento de la comunidad de Las Pavas, y también se ha entregado un informe a la Comisión de la Verdad denominado Exterminio de la isla de Papayal,
Es un informe que presenta la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana en alianza con la Comunidad de las Pavas y el Programa de Desarrollo y Paz a partir de una tesis de grado doctoral que elabora el profesor Juan Felipe García. Bueno, estos son pues como algunos de los elementos que ponemos ahí como en diálogo con esta búsqueda de la verdad y la construcción de la paz hacia la reconciliación y la convivencia en los territorios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Wenzel. Realmente muy cumplidos todos con el tiempo. Daremos paso en un momento al diálogo con algunas preguntas que van surgiendo, pero quiero hacer eco a la intervención de Wenzel y de Pierre en la línea de que uno de los grandes factores históricos que mantienen los conflictos en Colombia radica en que no se ha abordado, no se ha afrontado la problemática de la propiedad, la tenencia y el uso de la tierra. El tema de tierras en Colombia es uno de los grandes elementos que alimenta el conflicto social y el conflicto armado en el país. Por eso, estas problemáticas que hemos escuchado, que han acompañado el Programa de Desarrollo y Paz, que ha acompañado CAPS, giran en torno a la temática de la tierra. Son otros factores los que interactúan, hay muchos otros elementos, pero realmente uno de los nudos, uno de los cuellos de botella del avance de Colombia en construcción de paz, radica en que no se avanza en línea de justicia, en línea de distribución, de equidad, en torno a la propiedad, tenencia y uso de la tierra. También el proceso de las pavas, entiendo que coincidió en su tiempo con tareas de políticas públicas del Estado, del gobierno de esos momentos, en torno a la ley de tierras. Y una de las cosas que parecía que era un aporte a la justicia era la titulación de tierras a los pequeños propietarios. Pero en un contexto de desmovilización de las AUC y en un contexto de negociación de paz con la guerrilla de la FARC y el ELN, se empiezan a notar que en parte lo que se estaba tratando era de aclimatar el espacio para que una vez generada la posibilidad de escriturarle a los pequeños campesinos sus 2, 3, 5 hectáreas de tierra, ya teniendo la formalización y legalización de la tenencia, se pudiera aplicar la ley de tierras en el sentido de que quienes habían tomado posesión, incluso por vía armada o por dolo, de esas tierras y ya habían generado proyectos productivos, procesos agroindustriales de mediano y alto talante, pudieran entonces mantener esos procesos y negociar con los propietarios la venta o la transmisión de la propiedad o del dominio para estas empresas. En el fondo era posibilitar, más bien legalizar lo que había sido adquirido por medios de presión o incluso de testaferrato o de ilegalidad. Son realidades que entiendo que han salido a la luz pública a través de estos procesos de acompañamiento. Otros, obviamente, porque las políticas a veces tienen una cara positiva, una cara justa, pero también tienen lo que podríamos llamar hecha la ley, hecha la trampa, tienen la capacidad de ser también accesorias a generar procesos de legitimación o de legalización de acciones que han sido fraudulentas para su lavado, como un lavado jurídico de la apropiación de tierras o de la generación de economías ilegales en dichas tierras. Vamos entonces a proceder a las preguntas, mientras vamos recibiendo las preguntas que van llegando por el chat del Facebook Diócesis o por esta misma conexión. Yo empiezo con las que hay. Me gustaría que Águeda nos contara un poco más cuál ha sido como la intervención específicamente de nuestra diócesis. Tengo entendido que Monseñor Ovidio forma parte de una especie de comisión o de un comité piloto, equipo motor, algo así, de este proceso. ¿Cómo ha sido la interacción de la macrozona? Si han encontrado apoyo o algún tipo de interacción
con nuestros agentes de pastoral diocesanos, por un lado. Pero segundo, entiendo que por la política y el alcance de que es no judicial, es un espacio extrajudicial, pero los testimonios que se recogen en esta Comisión de la Verdad, si son testimonios que pueden aportar a clarificar estos casos de los falsos positivos jurídicos. Por ejemplo, hay personas que fueron calumniadas por algunas agentes del conflicto de distinta denominación, llámese guerrilla, paramilitarismo o incluso parapolíticos, que para ganar beneficios se prestaron para dar testimonios que incriminando a personas sobre acciones que no habían cometido, y estas personas fueron procesadas y algunas hasta condenadas. Los testimonios que se reciben en esa línea podrían ser derivados a la justicia para poder aplicar justicia en el sentido de devolver la libertad a un inocente que ha sido víctima de un montaje, de un falso positivo jurídico, o estas declaraciones por la confidencialidad de la que tú hablabas, no podrían ser, esa información recibida por la Comisión de la Verdad no podría ser empleada para el caso de restitución de derechos de aquellos que han sido calumniados y han sido judicializados injustamente. Yo daría esas dos preguntas para que Águeda nos ayude. Y una ñapita. Hay unas redes por la verdad. La Comisión de la Verdad es institucional, es estatal. Hay una interacción en línea de la no repetición de la que tú hablas, porque en el fondo también la Comisión de la Verdad lo que busca es generar estas dinámicas para buscar la no repetición. Está articulada con algunas redes de la sociedad civil, organismos internacionales, en línea de la verdad para la no repetición. Te escuchamos, gracias. Tenemos tiempo. Bueno, Padre Eliezer, me has hecho 3 preguntas. Sobre la primera, la relación con la diócesis de Barranca Bermeja. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha trabajado, es decir, la comisión es fruto también de los procesos y acciones de los territorios. Es la búsqueda de la verdad que durante toda la vida lo han hecho los territorios, las diócesis, los agentes de pastoral, las organizaciones sociales y comunitarias. Y en el caso de la diócesis de Barranca Bermeja, hemos hecho, es decir, siempre hemos estado en esa conexión de trabajo conjunto, en ese relacionamiento, somos constructores de paz, y en ese sentido, la diócesis de Barranca Bermeja, con su pastoral social, con los agentes de pastoral, los sacerdotes, y el mismo Monseñor Ovidio han apoyado todo este proceso de esclarecer la verdad, de trabajar por la convivencia, de la responsabilidad y de la no repetición. Específicamente tenemos todo el proceso de diálogos por el agua, ríos de verdad y vida. Hay un grupo motor que son todas las personas que a título individual, por su autoridad en el territorio, asesoran el proceso de diálogo y también proyectan cómo poder avanzar y cómo hacer un diálogo con unos acuerdos sostenibles. Sobre la responsabilidad en testimonios para esclarecer asuntos judiciales, no tenemos mandato para esto. Quien tiene mandato para hacer esclarecimiento en temas judiciales es la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros tenemos un mandato netamente humanitario. Nuestros testimonios son para el esclarecimiento de la verdad. La JED ha dicho en falsos positivos que tiene un registro de 6.402 casos. Y la Comisión de la Verdad, sobre eso, sus testimonios son para la comprensión de qué nos pasó, por qué se degradó la vida, qué tenemos que hacer para que esto jamás vuelva a ocurrir, cómo logramos, y ahí estamos haciendo una reflexión sobre todos esos dilemas que nos va generando la identificación de lo que llamamos los patrones de violencia, que vamos haciendo, explicando en condiciones de tiempo, modo, lugar, cómo sucedieron y cuál es la explicación de por qué nos pasó lo que nos pasó, por qué se degradó la vida,
por qué llegamos a semejantes cifras de violencia y por qué no logramos proteger la vida de todos y cómo llegamos a hasta este proceso. Ahí, no sé si hay más preguntas. Por el momento no, Águeda, pero yo quisiera enfatizar en un punto que tú has dicho. Es importante comprender que hay un sistema integral generado a partir de los acuerdos de paz y que son 3 espacios que precisamente buscan complementarse. Lo que te entendí es que la Comisión de la Verdad es de gran utilidad en el sentido de que ayuda a las familias a vivir el duelo, a sanar, a conocer la verdad, pero también a la sociedad a plantearse frente a lo que pasó en verdad, qué hacer para la no repetición. Ese es un gran aporte importante. Y, como tú lo dices, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la que tiene la parte judicial, tiene también, por el aporte de quienes se vinculan a estos procesos, la verdad a través de sus testimonios. Por tanto, es a través de este espacio que se estaría buscando garantizar que además de verdad haya justicia y reparación. Es importante porque algunos cuestionan, entonces, ¿para qué tal espacio? No, pues cada espacio tiene su aporte y su validez y tiene su vigencia. Me parece muy importante lo que Águeda nos ha planteado porque nos ayuda a entender que aquí estamos trabajando en un proceso articulado que trata de buscar la integralidad desde lo que puede aportar estos 3 espacios, la Comisión por la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y hay una también comisión, no sé cómo se llama, de búsqueda de víctimas en medio del conflicto armado. Tiene un nombre muy larguito, pero entiendo que también es importante y que tiene que ver incluso con lo que ha dicho Juan José en torno al caso de los NN de Puerto Berrío. Allí entraría a trabajar esta comisión de búsqueda de víctimas. Muy bien, para Juan José precisamente, la pregunta es, en estos momentos, y yo escuché hablar de una agrupación Ave Fénix o algo así, Fénix. No sé, me gustaría que nos contaras cuál fue la articulación o la incidencia de Fénix en ese proceso de acompañamiento y hoy, ¿qué conoces tú de los avances en articulación, no solamente con las organizaciones sociales, sino con las instituciones del Estado? Entiendo que el Estado es muy amplio, está el Estado gobierno, está el Estado judicial. En estas nuevas instancias, estos nuevos escenarios donde se da la Jurisdicción Especial para la Paz, se da la Comisión de la Verdad por un lado, hay una fiscalía, hay todo un sistema de justicia estatal. ¿Qué sabes tú en este momento? ¿En qué avances se ha dado? ¿Y cuál ha sido la constante de la academia y de la cultura en estos procesos? Es interesante, en un primer momento se inicia el proceso con los estudiantes y luego ellos van organizando a las víctimas y ya las víctimas se organizan y crean todo un trabajo de liderazgo, rompen, las víctimas rompen digamos, el trato que quería amañarse en ese momento, que eran por los grupos, sobre todo en ese momento había una cierta manipulación de la ultraderecha. Ellos rompen con ese esquema. Sobre las víctimas generan su autonomía y están apoyadas en ese momento por todas las diferentes organizaciones, pero más por las madres de la Candelaria, ya de Medellín, ayudan ahí. Entonces es donde pasa Teresa Giraldo, una de las líderes de esto, pasa a ser la líder, la que coordina, y en este momento la organización, ellos han tenido ese proceso de entre las víctimas crear sus ambientes, y ese programa también entró ahí, a crear un sistema de trabajo, un sistema de organización de las familias, y en eso es lo que he sabido hasta ahora, ¿no? Pero lo importante es, Eliezer, en eso es el rompimiento con esa cultura de la muerte. Sino empieza todo un trabajo de la academia para que se empiece una dinámica de la vida, sobre todo trabajando desde ese ambiente de las víctimas y querer, lo mismo que hemos dicho acá, que no se vuelva a repetir las situaciones. Entonces, por eso me pareció muy bien que en ese momento, pues, yo estuve allá hasta el 2012, y en ese momento ellos estaban organizados, tenían sus talleres, hicieron sus espacios de trabajo comunitario, las familias,
Todo eso fue una manera de ellos asociarse y organizarse y visibilizarse, y también es muy importante el respeto que le brindaron todas las comunidades en ese momento, porque ellos estaban haciendo un trabajo justo y el Estado les apoyó. En ese momento no le podía responder cómo estarán ahorita desde el punto de vista del ambiente como organización de Ave Fénix, pero eso inició en los estudiantes y luego continuó en las víctimas. Y finalmente, en ese sentido, Eloy, lo que tú conoces por tu interacción con los párrocos que te sucedieron y con algunos miembros de las comunidades de Puerto Berrío, ¿esto ha trascendido a generar algún proceso regional o ha sido más una experiencia local de Berrío o ha irradiado a Puerto Nare, a la región del Magdalena y todo lo que significa, todo lo que significa la acción de la Comisión de la Verdad, como el cementerio, como un trabajo de apoyo mutuo? En esa parte sí creo que Puerto Berrío ha aportado mucha información y la parroquia tiene ya todo un escenario de verdad, de custodiar la verdad, como es el cementerio, pero también hay otro espacio muy importante que las galerías de la memoria que hay allá en Puerto Berrío, como la escuela de todo eso es una para ir avanzando en esa comisión de la verdad. Entonces, es interesante esto de visibilizar a las víctimas, sobre todo la galería de la memoria me parece muy importante en Puerto Berrío. No sé cómo, si la Comisión de la Verdad tuvieron que trabajar ahí con esa parte, me parece que la personería y todo, ¿no? Muy bien, sí, entiendo que sí. Águeda, tú podrías complementarnos. Y Wenzel. Bueno, Wenzel primero y luego Águeda, el tema que es muy importante. Sí, sobre este. Ah, caramba. Ponerle volumen. No sé qué pasó aquí. No sé qué pasó aquí. Pequeño problema. Nosotros, en la pregunta que hace el padre Juan de Dios, si nosotros hemos participado en Puerto Berrío en todo lo que es la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. En el municipio de Puerto Berrío, la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco y contexto de conflicto armado, que también hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, se firmó un pacto por la búsqueda. Y en ese pacto por la búsqueda han desarrollado acciones en que se contribuya a la información, en que se contribuya a poder identificar cada una de esas tumbas. La unidad de búsqueda ha hecho un trabajo ya de identificación de todas esas tumbas donde pueden estar registrados NN para iniciar todo un proceso de trabajo de identificación y todo un tejido de relaciones humanas para poder encontrar y hacer los duelos familiares, el reencuentro entre las familias que adoptaron cadáveres con las familias de esas personas desaparecidas y todo este tejido que se ha hecho desde la fe y todo el tejido también interinstitucional y el marco de relacionamiento y acompañamiento de la diócesis a estos procesos de dignificación de las familias, de dignificación del duelo y sobre todo, como lo colocaba el padre Juan, a los entierros dignos. Bien, yo quisiera destacar un elemento que va surgiendo aquí. Es importante notar cómo en estos procesos la responsabilidad y corresponsabilidad del Estado en sus distintas instancias. Cuando hablamos de Estado, no solamente nos referimos al gobierno, nos referimos solamente a la rama judicial, sino a muchas otras instancias, organismos de control y las nuevas formas institucionales que surgieron de los acuerdos de paz. Ver cómo es la Comisión de la Verdad, cómo la Comisión de Búsqueda de desaparecidos, víctimas de conflicto y la misma Jurisdicción Especial por la Paz son Estado y es muy triste ver cómo
dentro de esto que se ha ido implementando en el país de crear un estado de opinión. A veces en nombre del estado de opinión se puede tergiversar la verdad cuando se trata de presentar instancias como la Jurisdicción Especial por la Paz, la misma Comisión de la Verdad, como si fueran instancias no estatales, no institucionales o instancias atravesadas por otro tipo de tendencias o de actores y sectores. Es importante ver cómo el proceso ha generado una transformación también dentro de la misma institucionalidad del Estado, que ayuda internamente a dinamizar el mismo Estado, a hacerlo más efectivo en búsqueda de la verdad y la justicia, complementando con los demás entes institucionales que ya existían y que han venido existiendo históricamente. Está claro que la Comisión de la Verdad tiene un tiempo límite, entiendo que este año deben entregar un informe final, pero la Jurisdicción Especial por la Paz y la Comisión de Búsqueda de las Víctimas sí tiene una permanencia en el tiempo más larga, y yo creo que esto es un gran aporte y es un gran logro para ayudar a fortalecer el Estado y la institucionalidad y poder ayudar a que las instituciones y el mismo Estado en sus diversas ramas vaya mejorando cada día más esa capacidad de ser lo que es un Estado, el garante de los derechos humanos integrales de la población. Dicho esto, no sé, Uwe, si tú querías complementar. En ese proceso que digamos, muy sabiamente, comprometida y dignamente, digamos, acompañó Juan José y toda la comunidad parroquial de Puerto Berrío en su momento, digamos, esto ha tenido una trayectoria importante. Esto está puesto en salas de cine, muchas de estas experiencias, estos documentales, se llevan a un nivel documental. Siento que la diócesis y la parroquia tienen un papel importantísimo allí en este proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el sentido que la parroquia tiene el cementerio en el cual se ha acogido y protegido, digamos, digamos, estas personas fallecidas, y que donde deben prender de manera rigurosa la unidad de víctima, digamos, la identificación de estos fallecidos para encontrar realmente su identidad. Y también, como ya Agueda lo afirmó, pues digamos, la firma del pacto por la búsqueda implica necesariamente ese proceso. Nosotros también como programa firmamos el pacto y también hemos trabajado de la mano con las organizaciones de víctimas de Puerto Berrío, de Barranca, de San Pablo, del sur del Cesar y de la zona de Cimitarra, creando una figura que se llama una mesa humanitaria, y allí estamos realmente en un relacionamiento importante con la unidad de búsqueda para poder avanzar en esta tarea tan necesaria que requiere el territorio para ir pasando progresivamente a esos encuentros, a esas posibilidades de que hayan encuentros dignos de los desaparecidos, y también la posibilidad de encuentros digamos, de reencuentro mejor, porque creo que en algunos casos se han presentado personas vivas, y eso ha sido un valor, digamos, de máxima esperanza, digamos, en las comunidades del territorio, en la búsqueda de sus desaparecidos, para poder hacer el duelo necesario y de manera integral, para favorecer lo que llamamos nosotros la convivencia y la vida digna también de las comunidades y las personas y las familias. Muchas gracias. Muy bien, Uwencel, muchas gracias por este aporte. Vamos a pasar ahora a escuchar a Jean-Pierre. Hay una inquietud en torno a tejer estas redes
por la verdad para la no repetición. Estamos hablando hoy se habla mucho de una sociedad en red. Ustedes, en esta experiencia, ¿qué acumulado consideran que es muy importante en torno a aprender a la interacción en red? Cómo generar puentes entre los pobladores con sus niveles culturales, con sus especificaciones culturales y actores internacionales. Hay una red internacional que ustedes han generado con Europa, con Norteamérica y a nivel de mismo Colombia, con organismos de cooperación, pero a veces el tema es lo que conocen en el extranjero del conflicto en Colombia, la misma interacción cultural, qué aprendizaje, qué estrategias o qué metodologías han empleado ustedes para posibilitar el entendimiento de estos actores internacionales, porque a veces incluso se han visto procesos en los que estas organizaciones de buena fe ingresan a una zona, pero son desinformadas o manipuladas por algún sector y terminan a veces haciendo un trabajo de buena fe de cooperación, pero terminan metidos incluso apoyando procesos que no son tan transparentes. En esa línea de la verdad, hemos visto cómo históricamente en Colombia algunos europeos sobre todo han terminado metidos en procesos porque creyendo de buena fe que están ayudando a una causa de verdad por la justicia, pueden terminar embaucados por actores que distorsionan la verdad y de paso le hacen daño a las verdaderas, auténticas organizaciones sociales. O sea, desacreditar el movimiento social a través de montajes en los que a veces personas, organizaciones sociales internacionales de buena fe terminan involucrados. No sé si me hago entender, Pierre. ¿Qué aprendizajes tienen ustedes en torno al manejo de esta interacción para avanzar en redes efectivas y eficientes de cooperación entre organizaciones internacionales y las comunidades locales? Sí, ahí está. Muchas gracias por la pregunta. Y sí, ya logré activar la cámara. Es que sí, es una pregunta muy importante. Pues por parte de los ECAP, una cosa muy importante cuando empezamos a acompañar un proceso, siempre hacemos un trabajo muy importante de investigar de a quién nos están pidiendo el acompañamiento. Y tuvimos un proceso muy fuerte de hablar con nuestras organizaciones y comunidades socias, por ejemplo, el Programa de Desarrollo de Paz, la diócesis, el sacerdote que había pasado años en Bijagual, acompañando como sacerdote a estas comunidades, que conocían de este proceso. Hablando con otras comunidades que acompañamos en el Magdalena Medio, que sabían que conocen del proceso, es para no saltar a ciegas a una situación que sí, justamente puede hacerle daño a la verdad, a la justicia, y que nos hace daño a todos y todas que hacemos este trabajo. Y también sí, es también un peligro cuando entramos como organizaciones a acompañar estos procesos. También el peligro es que entremos con una actitud paternalista, que hay pobrecitos, pobrecita, comunidad campesina que necesitan nuestra ayuda, entonces vamos a entrar y vamos a mostrarles cómo hacer la cosa. Pues también así no puede ser. Y entramos con una actitud y un espíritu de acompañar y ser acompañado. Porque las comunidades campesinas, una persona como yo de la ciudad, pues va a llegar al campo y fácilmente me pierdo, me puedo lastimar, me puedo envenenar comiendo algo, puedo meterme en un lugar donde no debo estar porque ahí se ubican los actores armados. Entonces yo también voy
a las comunidades, pero siendo acompañado por la misma comunidad campesina. Y debo seguir y escuchar sus consejos frente a cómo andar en el territorio. Y es muy importante escucharles qué son sus necesidades, qué necesitan del acompañamiento. Y no hacer más allá de lo que nos piden. Podemos sugerir cosas, podemos sugerir acciones que podríamos pensar que serían útiles, pero al final es la comunidad que decide qué necesita, porque también es la comunidad que sufre las consecuencias de cualquier acción que se toma a favor de la comunidad. Entonces, aunque podemos pensar que una cierta acción sería súper para la comunidad, es a la hora del té, es la comunidad que decide qué acciones podemos tomar al favor de ella. Entonces sí, es muy complicado y difícil embarcar en estos caminos de acompañar, pero Jesús cuando hizo el llamado a que ser discípulo o discípula de Jesús, nunca dijo que iba a ser fácil. Al contrario, nos advirtió que podría llevar hasta la cruz. Nos advirtió que podría separarnos de nuestras familias. Era un desafío. Entonces, pero hay que ser sabios y hay que, todo lo que hacemos, hacerlo con humildad. Y si entramos en cualquier cosa con un corazón humilde y con amor, pues hay un menor riesgo de fallar. Gracias. Muy bien, nos quedan 14 minutos de estas 2 horas que tenemos planificadas. Tengo una breve, más que pregunta, complementariedad para Wenzel. Hay unos aprendizajes en torno a la relación entre lo institucional, lo formal y las opciones pastorales, en el caso nuestro de iglesia, y yo me imagino las opciones institucionales cuando se sabe que el Estado local, el Estado regional está al servicio y la nación está al servicio de sus comunidades. Entonces, por ejemplo, el caso de Las Pavas, que está en la región del sur de Bolívar, si no estoy mal, tenemos, allí no nos corresponde jurídicamente a la diócesis de Barrancabermeja, eso pertenece, entiendo yo, a la diócesis de Magangué. Actualmente se tiene también una situación de acompañamiento al sur de Bolívar, a Santa Rosa y sus comunidades a través de la Asociación Agrominera del sur de Bolívar. Nosotros históricamente como diócesis teníamos el apoyo a la diócesis de Magangué atendiendo con la acción de los padres jesuitas Cantagallo y San Pablo como parroquias, pero ya se devolvió su administración a la diócesis a la que corresponde, que es Magangué. Todo este trabajo nos ha permitido entender que hay una articulación entre las 2 diócesis, Magangué y Barrancabermeja, pero no sé, Wenzel, esa línea de articulación, también en esta línea de redes por la verdad y la justicia, ha tocado también lo estatal, es una barrera o sigue siendo una barrera, mira al municipio como jurisdicción, los departamentos como jurisdicción, el programa mismo Desarrollo y Paz tiene una articulación, una dinámica regional que nos ha permitido trascender las fronteras territoriales en torno a la estructura del Estado territorial. ¿Cómo se ha manejado esto? ¿Cómo se sigue manejando esto, sobre todo en relación con los órganos estatales? ¿Se ha podido superar las barreras, digamos, de la formalidad jurídica para facilitar más la atención a las comunidades? Sí, yo creo que ahí hemos crecido todas en este proceso de construcción, digamos, de
vernos necesarios en los acompañamientos de la situación de vulnerabilidad de derechos humanos y de crisis humanitaria en territorio. Y creo que los procesos regionales, las mismas organizaciones, las mismas comunidades nos han llevado como a entender y comprender que realmente que la solidaridad, que nuestra realidad social y política digamos, no se circunscribe, digamos, a una caracterización político-administrativa. Entonces, es allí donde la misma naturaleza del programa, que es regional, en eso hemos crecido, hemos aprendido, y creo que hay un elemento importante allí, es este territorio tiene en su origen también, digamos, una parte de construcción importante en lo que siempre se ha conocido como lo que fue la historia del vicariato digamos, del Magdalena Medio, en el cual Barrancabermeja siempre se fue erigiendo como un punto central, y yo creo que eso trasciende también al día de hoy. Y creo que la manera como en el programa hemos logrado que, digamos, las dos diócesis, digamos, hacen parte de la junta directiva de la corporación que acompaña el programa en su caso jurídico, digamos, le ha permitido también ganar esa mirada, digamos, territorial que trasciende necesariamente lo político-administrativo, poniéndolo en el plano de la búsqueda de la justicia, de la búsqueda de la solidaridad y la construcción de mejores alternativas sostenibles, digamos, para la región. Y creo que ese ha sido uno de los grandes aprendizajes con grandeza, digamos, en estos procesos. Es decir, y creo que es bien interesante diríamos, la manera como las dos diócesis, digamos, se acompañan y se reconocen en este ejercicio. Por eso lo decía, en el caso concreto de las PAVA, cuando iniciamos este proceso con las PAVA, ellos llegan al programa y llegan al programa es a través de una orientación del padre Ubaldo, y que Ubaldo hoy hace parte de la diócesis de Barrancabermeja, que hizo también allí vida de comunidad con otros compañeros como con Rafael Gallego, sacerdote también que sigue vinculado a la diócesis de Magangué y sigue en este compromiso de visión regional, igual que Leonel Comas y muchos otros sacerdotes, digamos, de la diócesis de Magangué, como también de la diócesis de Barrancabermeja. Creo que eso ha sido como un elemento importante, poner sobre la base, digamos, la necesidad de la protección y el acompañamiento a la persona humana, a la comunidad humana, a la comunidad territorial que hay que acompañar y construir, que reconoce que Dios camina con ellos en todos los días en búsqueda de esa dignidad en el territorio de Magdalena Medio. Muy bien, vamos cerrando, nos quedan unos 10 minuticos, no, nos quedan 13 minutos todavía, pero vamos con dos preguntas. Nos quedan dos preguntas que han enviado las personas a través del chat de la diócesis. A los 4 panelistas les dejo las dos preguntas y cada uno de ellos en su orden nos irán a responder. La primera, ¿cómo ven el papel de los ciudadanos para que se pueda trabajar en la no repetición? Es decir, de los pobladores y de la ciudadanía en general, ¿cómo ven el papel? Escuchamos a Águeda primero. Bueno, el papel de los ciudadanos y ciudadanas en la no repetición. La no repetición está relacionada con, como lo fue planteando también el padre Eliezer, con esos asuntos esenciales que se tienen que resolver
para que podamos tener justicia, y uno de esos temas es el tema de la tierra. Entonces, el papel de ciudadanos y ciudadanas está en comprender lo ocurrido, identificar acciones que permitan transformación de la institucionalidad, presencia de la institucionalidad civil en los territorios y sobre todo en los territorios de mayor afectación por el conflicto armado. Es necesario que podamos como ciudadanos y ciudadanas tejer relaciones de confianza, tejer relaciones que nos permitan transformar la manera como transformamos los conflictos, que no tengamos que recurrir a la violencia, sino siempre estar en acciones que nos permitan el diálogo, que nos permitan escucharnos y que nos permita construir ese tejido social que requerimos de confianza, de respeto por la vida y de poder identificar también cómo lograr acceder a incidencia política y que tengamos también espacio en decisiones. Es ahí donde podemos transitar juntos hacia la no repetición. Muy bien. Juan José. De verdad, es una pregunta muy importante. Y en esto nos inspira San Francisco de Asís: haznos un instrumento de tu paz. Creo que la mayor actividad y trabajo que tenemos que hacer nosotros es eso, cómo no acostumbrarnos al ambiente hoy de violencia que hay también. Es importante que sigamos esta experiencia de la Semana por la Paz, estas jornadas de cultura de paz en la familia, en las comunidades, en todo lo que significa los colegios, las universidades, porque es de verdad no acostumbrarnos a esta realidad. Y cada vez más vemos que es necesario que nosotros de verdad en nuestra espiritualidad vivamos de ser instrumentos de paz, de cultura de paz, y esto es de trabajo integral, la espiritualidad y también todo lo que significa la justicia, la verdad, tenemos que integrar, y yo creo que las diferentes instituciones cada vez nos unimos en estas jornadas como la de Semana por la Paz. Por eso que el Señor siga de verdad inspirándonos y bendiciéndonos en esta labor de no acostumbrarnos a estas situaciones, como me ha pasado en La Fortuna, que es uno de verdad, uno ve cómo la descomposición social cada día crece y más en los jóvenes. Por eso nos corresponde a nosotros estar en ese ambiente de no acostumbrarnos, de generar de verdad un acompañamiento a nuestros niños, nuestros jóvenes en su vida, sobre todo en su desarrollo integral. Gracias, Juancho. Escuchemos a Unicel. Perdona, Pierre. Don Pierre, orden, y luego Unicel. Gracias. Pues, como dije antes, creo que debemos acercarnos a todo con humildad y con amor. Y también, como dice el dicho, un pueblo que conoce su historia está menos probable de repetirla, especialmente, pues, en especial lo malo. Y hay que informarnos, hay que saber cuál es la realidad en que estamos, qué ha pasado. Pero digo, cuando empecé diciendo que con humildad y con amor, a veces nos quedamos con tanta certeza de lo que sabemos y de lo que la narrativa que tenemos es la correcta. Entonces, con arrogancia nos quedamos firmes en nuestra certeza. Y eso hace que también nuestra oposición también se queda firme en su certeza y no nos movemos de ahí. Entonces, mientras que vamos construyendo la verdad y la historia, pues siempre estar dispuestos a desarmar nuestro corazón, desarmar nuestra narrativa, nuestro discurso y acercarnos para reconocer que todos y todas somos hijos e hijas de Dios y que
al final, sí, queremos la paz y queremos la justicia. Entonces, buscar la verdad, pero con humildad y con amor. Muchas gracias, Pierre. Escuchamos a Wenzel. Difícil esa pregunta. A ver, Ya. Esta pregunta va al corazón de todos estos esfuerzos por construcción de vida digna. Yo creo que es importante que cada uno en el estado en que nos encontramos, de familia, de comunidad, de organizaciones, de instituciones, yo creo que como comprender tres cosas. Lo primero es que cuando se hace un acuerdo de paz y se paran los fusiles, allí lo que hay es una paz negativa, en cuanto que los fusiles se pararon y la vida va a tener, digamos, una mayor expectativa, digamos, frente a la muerte, porque la violencia cesa. Pero hay que pasar a la paz positiva, que es que eso que se acordó se haga realidad. ¿Sí? Es decir, tenemos que avanzar en la paz positiva, es decir, que aquellos asuntos que están al origen del conflicto y que hacen parte de los acuerdos puedan convertirse en derroteros y caminos de vida, como está en el actual acuerdo final de paz. Y aquí en la región de Yondó y del sur de Bolívar, eso espera uno verlo a través del programa de desarrollo con enfoque territorial, que eso se vaya haciendo realidad. Es ahí donde está la construcción de la paz, o sea, diríamos la paz positiva, como llama Galton. Y en el resto del territorio también tendría que, digamos, irse transformando los factores de persistencia del conflicto armado que están establecidos en la situación de injusticia estructural que vivimos en la región del Magdalena Medio y que llega a casos tan extremos como de emergencias complejas. Emergencias complejas son situaciones que no solamente tienen una crisis humanitaria, sino que se expresa que allí hay una acción masiva de violaciones de derechos humanos de manera deliberada, de manera institucional. Entonces yo creo que en la medida que también nosotros como personas vayamos comprendiendo y entendiendo esto, es importante que vamos desatando esos nudos, esas marañas digamos, esas marañas que han hecho posible el conflicto armado para poder construir sobre esas transformaciones las verdades, la reconciliación y la convivencia que nos merecemos, pero eso necesita justicia, necesita contenido social para poder ver, que sienta uno que allí se va haciendo pasos firmes para la no repetición. Y sobre todo, consideramos la importancia de no darle cabida a la violencia como práctica, como relación humana en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro colegio, en la escuela, en la calle. No es a través de la violencia, la destrucción de la vida humana que vamos a lograr la paz. En ese sentido, yo quiero terminar con una frase que construyó Lucho Arango, nuestro amigo y compañero hermano pescador del Llanito, cuando le preguntaron que para él qué era la paz y cómo se lograba como a ponerle bases sólidas para que esto no se vuelva a repetir. Y Lucho decía: tengo claro que podemos tener distintas formas de ver las cosas, pero cuando el propósito es igual, solo tenemos que aprender a escuchar las opiniones de los demás y buscar el bienestar de todos y todas sin perjudicar a nadie. Esa es la paz, y empieza por el respeto a los otros, a los demás. En esa expresión de Lucho Arango, también como homenaje a su vida y a su persistencia por la vida de sus ciénegas
y de su río, pongo esta frase también de Lucho en esta mañana. Muchas gracias, Wencel, y realmente es un homenaje a nuestro compañero Lucho, y es muy justo y merecido. Vamos cerrando con la última pregunta, también para los 4 panelistas. ¿Qué se está haciendo para el acompañamiento en el proceso del duelo de las familias víctimas? Yo creo que es importante esta pregunta porque yo entiendo que el primer gran aporte al duelo es la verdad, pero en esa línea de la continuidad de nuestros compromisos, ¿qué se está haciendo para el acompañamiento en el proceso del duelo de las familias víctimas? Águeda. Bueno, en los procesos de duelo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición trabaja pues toda la parte humana, se trabaja el respeto y los enfoques diferenciales, y en casos también hemos conversado con la Unidad para las Víctimas en la identificación de todo el proceso que se debe dar en esa atención psicosocial. Hemos hecho unos acuerdos y unas alianzas de tal manera que si hay personas que requieren una especial atención, tenemos unas conexiones para poder identificar su atención. Otros asuntos que estamos desarrollando, digamos, en esta atención integral y cómo tramitar los duelos, es la escucha, es el principio de alteridad, en el cual estamos en ese proceso de comprender qué le pasó a esa otra persona y de ponernos en los zapatos del otro, en respeto, en solidaridad, en comprensión y sobre todo también en esa contención psicosocial en el momento del testimonio, en el antes y en el después. Y si hay situaciones que van más allá de esa contención, lo resolvemos en las alianzas que se han creado en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con las Secretarías de Salud y con la Unidad para la Atención de las Víctimas. Gracias, Águeda. Escuchamos a Juan José. En este momento, lo que creamos allá en nuestra comunidad, que es un ambiente muy interesante en La Fortuna y la Lizama, lo que hemos hecho es facilitar a las organizaciones, sobre todo para que interactúe con la familia. Nosotros desde nuestro punto de vista espiritual acompañamos hasta donde ellos nos permiten, pero también para que sea un acompañamiento más fuerte. Entonces, en este momento el espacio de los trabajadores y trabajadoras tienen un acompañamiento también integral a las víctimas, se les facilita, estamos en conexión con ellos. Y lo otro es de verdad que nosotros en este momento hay que seguir implementando pastoralmente ese trabajo que veníamos haciendo de lo que significa el apoyo psicológico a personas que lo quieran vivir más desde nuestro punto de vista de iglesia. Eso qué bueno que Pastoral Social volvamos a activar ese apoyo, ¿no? Sobre todo a las víctimas de hoy. Muy bien, quiero también destacar que Berrío, porque Juan José ya no está en Puerto de Río, hasta donde tengo conocimiento, la parroquia ha seguido interactuando con otros organismos, incluso con la Comisión de la Verdad en este tema de la galería. Entiendo que se sigue trabajando y es muy importante mantener el acompañamiento a las víctimas en este proceso de duelo. Escuchemos a Pierre y luego a Wencel. Pues sí, creo que como dije al principio, el acompañamiento, su primer efecto en parte es decirle a las personas que están sufriendo que tú no estás solo o sola. Cuando una persona está en una situación de persecución o de perder sus tierras o de amenaza, cuando se siente sola,
pues es muy fácil de perder esperanza. Y cuando viene alguien y le dice, pues, oye, no estás sola. No tengo todas las respuestas, no sé cómo va a terminar eso, pero por lo menos no tienes que caminar esta situación sola. Y ahí, poco a poco, construyendo las redes de organizaciones. Entonces, una organización puede tener el apoyo jurídico. En el caso del Guayabo, el PDP ha podido poner el aporte jurídico en situación para sacar a líderes que estaban siendo perseguidos. Entonces se busca fondo de emergencia que existe de instituciones del gobierno. Para difundir la historia de la comunidad. Viene una organización de comunicaciones de Bogotá y viene y con equipos profesionales graban la historia y se publica al nivel nacional e internacional. Con delegaciones de personas que vienen de toda Colombia y de Estados Unidos, de Canadá, Europa, personas que quieren conocer de primera mano, pues hemos llevado a estas comunidades que acompañamos decenas de delegaciones, que vienen más personas comprometidas a decir, ustedes no están solas y solos. Entonces, este acompañamiento sí se hace por parte de diferentes organizaciones, comunidades, de las redes que tejamos para, como dije, vuelvo y repito, para decir, no tienen que aguantar toda esta situación solos y solas. Gracias, Pierre. Escuchemos ahora a Wenzel y vamos cerrando este momento de conversación de paz. Gracias. Digamos, en la historia del programa, nosotros hemos aprendido que este proceso de vivir el duelo también requiere un acompañamiento significativo y también, diríamos, como lo planteaba Águeda, muy directo a lo que se necesita. Entonces, lo hemos hecho desde la cercanía humana y sencilla en la construcción de organizaciones comunitarias para que, lo que decía Pierre, allí nos sintamos todos y todas acompañadas. En algunos momentos, hemos tenido que recurrir a organizaciones especializadas en este ejercicio como ABRE, Vínculo y otras organizaciones especializadas en el tema de duelo y de acompañamiento psicosocial en las comunidades para que no solamente acompañen situaciones de duelos personales importantes, pero sobre todo a ir construyendo una comunidad de acompañamiento que pasa por el diagnóstico de esa realidad de comunidades y también dónde están las potencialidades para que eso vaya quedando en la vida misma de la comunidad y sepan cómo acompañarse también en esos casos. Cuando acompañamos el ejercicio de identificación, de organizaciones de víctimas para pasar a planes integrales de reparación colectiva, se identifica la dimensión psicosocial y allí se profundiza este tipo de tratamiento y de mirada. Regularmente hemos tenido el acompañamiento de la Universidad Javeriana y también de la misma unidad de víctimas, para que esto haga parte también del componente de reparación en las comunidades. Construimos con unas psicólogas y psicólogos una estrategia para atención psicosocial a familias de personas dadas por desaparecidas. Y esta estrategia la pusimos, digamos, al servicio de la unidad de víctimas de las comunidades de la Universidad Cooperativa de Colombia
y digamos, y por supuesto de los colectivos, porque consideramos que este es un elemento fundamental en la vida de las comunidades. Y hoy en el proceso con la comunidad, con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, este es un componente especial y necesario en el acompañamiento de la comunidad, y allí tenemos una psicoorientadora, una persona, digamos, especializada en la parte psicosocial, para que haga este acompañamiento y sepamos también cómo de la mejor manera podemos crear condiciones para vivir estos duelos. Y hay que decirlo, a las comunidades es muy importante cuando se comparten con profundidad la vida de fe, se siente allí un acompañamiento muy cercano, digamos, de la experiencia de Dios en este ejercicio por construir, digamos, estas nuevas experiencias también de espiritualidades y necesariamente de duelos para seguir caminando en torno a una vida digna. Muchas gracias, Marcel. Bueno, vamos llegando ya al final, nos quedan muy pocos minutos. Yo quisiera redondear simplemente con dos elementos. Uno, importante comprender que para construir paz se debe tejer esa línea de verdad, justicia, reparación, restauración, perdón y reconciliación. No podemos avanzar en justicia mientras no haya verdad. Por eso la importancia de la verdad, pero de la verdad verdadera, de aportar a la verdad. Y esa es una tarea que la debemos asumir todos como ciudadanos por nuestra condición humana y ética. Es un principio ético y humano, y que para nosotros como católicos y cristianos se convierte en un imperativo moral. Para todos es un imperativo ético, para nosotros es un imperativo ético y moral, pero es importante que crezcamos todos en esta línea, y eso implica construir una cultura para la paz. Tiene que empezar por ser una cultura para la transparencia y la verdad. También es importante destacar algo que ha aparecido muy tímidamente, es el aporte del diálogo de saberes, el aporte de las instancias. Es importante el aporte de la academia, es importante el aporte de todos los sectores. Aquí se ha visto el valor de la academia, pero a veces corremos el peligro de que se caiga en dos extremos, ¿no? Una academia como que mira desde arriba, que aporta, porque aporta elementos de análisis, elementos de metodológicos científicos de análisis de estas realidades, pero como allá, a la distancia. Es un aporte muy valioso, pero también la academia viene aportando y ha venido aportando en el país, en el Magdalena Medio, con elementos más prácticos, la metodología de acompañamiento a las comunidades. Entonces, yo quiero destacar eso porque no se ha reflejado mucho, pero se ve y está en el trasfondo de esto, y es importante que la academia siga aportando a estos procesos, ayudando también a dar luces a las instituciones y a los organismos. No habría una jurisdicción especial para la paz, no habría una comisión de la verdad sin el apoyo de las universidades, el sustento jurídico, por ejemplo, sin el aporte de la academia. Un diálogo de saberes donde se valoren los aportes desde la base, desde el pueblo, desde los conocimientos tradicionales, los conocimientos de nuestras poblaciones originarias, hasta la academia. Y por último, reitero nuestro agradecimiento a Águeda Plata, a Juan José, a Ubencel, a Pierre, por su acompañamiento en este evento, a todos los que nos han seguido y han interactuado también. Es muy importante que tomemos estos elementos del diálogo de hoy para alimentar nuestra opción. Esto es una pastoral. Yo soy testigo del acompañamiento que hace Águeda, que hace Ubencel, que hace Pierre, en lo que se constituyen en apóstoles desde sus visiones. Y conozco muchos laicos y conozco muchos activistas políticos y sociales que dentro de su enfoque ideológico asumen el compromiso con la verdad como verdaderos apóstoles y mártires. Hagamos entonces, para cerrar un homenaje a todos estos hermanos y hermanas, a todas estas personas, varones y mujeres, desde sus distintas identidades étnicas, de género, etcétera, que han dado su vida por la verdad, han dado su vida por el esclarecimiento de situaciones para generar justicia y reparación. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y una feliz Semana de la Paz
que nos reencauche, que nos llene de energía con el testimonio de muchos y muchas para seguir comprometidos por la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y la reconciliación. Feliz día para todas y todos. Muy bien, felicidades, muchas gracias. Oiga, Eliezer. Gracias, hasta luego. Felicidades. Oh, Eliezer.